llegó la Navidad por fin y juntas vamos a pasar la Navidad con una invitada especial. No puede faltar la Navidad sin mí. Es nuestra segunda Navidad, Segunda Navidad. pero este año va a ser estupendo. Este año va a ser el mejor. Estamos nuevamente aquí en Villa Navidad, en Santo Domingo. Pero eso solamente es el inicio. Ustedes no se imaginan todo lo que van a ver en este video. No se lo pueden perder. Escriba en los comentarios si esta Navidad Es mejor que la otra. Este año es especial porque por la primera vez hago la Navidad internacional. Para mí la Navidad siempre es el tiempo que pasaba con mi familia. Este año voy a pasar la Navidad con mi familia adoptada de Cuba. Juntos vamos a preparar los platos típicos de nuestros países y vamos a compartir las tradiciones de Polonia, Cuba y República Dominicana. No faltará también los regalos, así que quédense hasta el final del video para enterarse del chisme. Eso es la fila hacia Papá Noel, Santa Claus. Este año no habrá los regalos. Acabamos de entrar acá y empezó a llover. Estaba lloviendo muchísimo y como ustedes ven, todo el pelo mío está mojado. De todos modos, seguimos por acá para ver todas las bellezas de Villa Navidad. Ahora entramos a la zona de Grinch. ¿Janet, qué es el Grinch? Verde, pero no quiere salir. ¿Y por qué? Porque estaba lloviendo y no se quiere mojar. Él odia que llueva y odia la Navidad. No, odia los dos. Todo es hecho así y fuera abandonado. Qué lindo está por acá. Encontramos acá bosque de nieve, pero estaba lloviendo mucho y no permiten entrar. Ay, yo no sabía que yo me veía tan fea con esto. Parezco el Tortuga Ninja. Esto es un Grinch. La Navidad en República Dominicana o Polonia. En cualquier lugar, porque hay regalos. No había nieve. No había Papá Noel, Grinch. pero había las luces, que es lo que importa. No había la conga. Yo quería ver la conga. Tenemos que volver a la casa y empezar las preparaciones. Vamos a terminar nosotros de celebrar en la casa. Vamos a cambiar nuestros looks porque estamos mojadas. Como Kinga parece un pollo. Hola, yo salgo en el video de Kinga. Pues le quito de felicidad porque no estoy haciendo nada y Kinga sí, pam, 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 pam. Yo sí estoy trabajando, yo estoy editando. Es verdad, yo estoy trabajando. Y tenemos gorditos. Porque el tuyo se queda parado, tú eres un gnomo y el mío se acuesta. No soy un gnomo. Tú eres un gnomo. Porque los gnomos tienen eso allá arriba. ¿Tú no sabes que los gnomos? Sí, yo sé. Mira, los gnomos tienen eso mismo, mira. Te lo Muestra. ¿Viste? Mira, los gnomitos. Ay, esto, mira, ¿viste? Los negros. Mira, y Romeo y Julieta. Mija, son lindos. Feos. Ella es. Por eso trabajo en la cocina. Ya hoy es 23. Ya solo falta un día para el 24. ¿Y a dónde vamos ahora? Comprar la comida. Bueno, a comprar las últimas cositas ya que nos faltan, porque ayer estuvimos haciendo una super compra y comprar ya las cositas que nos faltan. Así que sí, es que ahora los supermercados, ustedes saben, esto es muchas personas tratando de comprar ya para los preparativos. Por eso salimos solamente nosotras dos. Sí. Los dominicanos para su cena navideña hacen muchas cosas típicas ese día de cena navideña, mucha comida. Entonces nosotros vamos a hacerlo al estilo polaco, cubano y al mismo tiempo dominicano porque con sazón dominicano. Y miren lo que tenemos por aquí. Estamos listas para empezar a cocinar. Y con nuestros tubis. Miren, Kinga, por primera vez la estoy cubanizando, dominicanizando con tubi. Yo me enteré que era el día de tubi por ella. Para mí siempre el día de tubi tengo que hacer mi tubi profesional. Enseña el tuyo. Supuestamente es bien hecho, no como yo intenté hacerlo. Ella se lo estaba haciendo con la mano, así. Tenía un enredo. Gracias a Dios tengo por acá Janet entonces. Y objetivo de hoy es preparar unos platos típicos. Ya viene acá el duende que me va a ayudar. Yo soy un duende. Pero duende bueno. ¿Quién quieres estar? Yo quiero ser la supervisora.
Vamos a hacer así. Si cocinamos la comida polaca, yo soy la supervisora. Y si cocinamos la comida cubana, tú eres la supervisora y yo un duende. Ahora sí me conviene. ¿Tú vas a ser el duende? Sí. No. Ella lo hace mejor que yo. Haciendo mis orejitas, porque ahora resulta que Kinga fue la maestra, enseñó y el alumno superó al maestro. Queda la orejita lista. Entonces Kinga está triste porque los míos quedaron bonitos, los que estoy haciendo, y los de ella parecen extraterrestres. Mira, Kinga está triste. eso es increíble. Presento mi colección. ¡Tarán! Colección de Kinga. Eso significa que vas a hacerlas todas. Mira, todavía nos queda mucho relleno. Mis duendes están por acá trabajando duro para tener la Navidad. Al final terminamos siendo los ayudantes de Kinga. También Yadir por acá. Yo también quiero comer bastante. Al final pensábamos que eran tantas masas de estas y tantos dumplings que pensábamos que iba a quedar masa, pero no, pues resulta que empezamos a hacerlo y han salido como 4 bandejas de esa ya. Ahora vamos a cambiar solamente el relleno. Ya no se van a quedar ricos. Porque si así se ven apetitosos. Empezamos la segunda parte con el relleno de papas, queso, crema, cebolla. Ahora la parte de adentro es otro relleno. Y entonces yo pienso que este va a ser más fácil, mucho más fácil. Primeros para comer. No, eso no se va a comer, eso es para guardar. Y es mi primera vez. Ay, mira qué bonito te quedó. Ahora tú eres la experta. Muy bonito. Ahora cambio del duende. Vamos, duende, ponte tú. Por Señoras y fin señoras, llegó este día. que tanto estábamos esperando con ansias. Las últimas preparaciones para la Navidad. Amigos, la sorpresa que me di cuando me levanté y vine para la sala y vi todos esos regalos, yo me quedé así, me emocioné como si fuera una niña. Bueno, yo por acá va a hacer un caldo de remolacha. Ya Yadir peló las yucas, porque entonces yo lo que hice fue que hablan de las habichuelas. Lo que me toca a mí ahorita es poner a plantar las yucas ya y hacer el arroz moro. Mira este reguero que hicimos. A último momento, porque ella no me había dicho que eso lo íbamos a hacer, empezó a hacer croquetas. Porque tenemos poca comida. No, hay mucha comida. La sopa de remolacha, pero todavía le falta, ¿verdad? Sí, le falta algo. Entonces ahora tenemos que colarlo, sazonar. Y las croquetas, porque es la primera vez que yo veo hacer ese tipo de croquetas así. Porque por lo general, las croquetas, yo siempre he visto que se hace una masa y esa masa se fríe. Eso hacemos así. Entonces ella lo que hace es como una masa, esa masa la rellena, le da vueltas. A ver si se pega arriba. Ahora llegó el tiempo de preparar las croquetas y poco a poco todo está listo para nuestra cena navideña. Ya poco a poco se hace oscuro, entonces como dice la tradición en Polonia, hay que empezar a comer. Pero primero también hay que preparar la mesa. Ahora solamente falta traer por acá la comida, pero vamos a ver qué hacen mis duendes por acá. Mira, el mojito cubano Sí. con limón, vinagre, ajo, sal y un poquito de aceite. Por acá tenemos mi sopa de remolacha. Acá no sé qué es eso. Este es el arroz moro Acá y esta es la yuca. se cocina. Hoy vamos a comer de todo. Y acá hay también una cosa que yo preparé y todavía falta hornearlo. Salmón con limón y romero. Sale nuestra estrella. Miren qué bella.
Así que esta Navidad pasamos así. 2 estrellas. Yo le dije a ella, en pijamas, yo pensaba que era en pijamas, y me dice, no, lindas. Digo, espérate, que aquí no hay que decírmelo 2 veces, linda, linda. Y así quedamos. Hay arroz con gris. Arroz moro dominicano. Tenemos lechón dominicano a sazón de Janet, una ensalada, las galletas, mis favoritas, los pierogis polacos, yuca, croquetas de estilo polaco, salmón al horno, favorita sopa de remolacha con orejitas. Sin duda alguna vamos a engordar todos. A probar la sopa exquisita esta que hizo Kinga, es su preferida de la vida mundial. Está rica. ¿De verdad? A veces tú me dices que yo te pregunto, ¿qué vas a cenar hoy? Sopa de remolacha. Y está muy bien, pero yo pienso que esa sopa no llena. No es la misma que yo hago para comer. Ah, ya entendí. Está como muy ligera. Sí. Cuando uno dice sopa de remolacha, por lo menos nosotros, Como viene los cubanos, como que nos hace un poco de ruido. Ajá. Como que algo muy raro. Pero ahora que la pruebo, sabe bien, sabe bastante bien. Muy rico. Está más rico que el de esos chinos que fuimos. Yo también tengo que probar lo que yo hice. Mira. Y el color me parece que me salió muy bonito. Rico. Y ahora vamos a probar las cosas cubanas. Entonces la yuca, lechón, moro, ensalada y croqueta polaca. Pero es muy rica la yuca. Bueno, llegó el momento más importante. Después de la cena hay que regalar. Entonces yo me convertí en Mamá Noel. Los regalos por acá nos dejó Angelito. Eso significa que fuimos buenos. Jo, jo, jo. ¿Y tú, niñita? ¿Fuiste buena? Muy buena. Siéntate. ¡Claro! Ahora, cántame algo. Había una vez un ratón, cli, cli. Se comió la comida y se portó bien. La, la, la. Lingo, 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 lingo. Oh, eso me gusta más. Mi regalo. Mira. Portaste bien. Bien, me porté bien. Se abre por aquí. Mira qué. Mira. Esto es para mi cámara. ¿Y tu jabón? Jabón. ¡Ay, yo creo que sí! Esto es lo que yo creo que sí. ¿Lo querías? Ven, cántame algo. ¿No? ¿Qué me puedes decir? Di algo bueno. ¡Feliz Navidad! Gracias, gracias. Eso es una buena cosa. Mira. Mamá, me llevé el grande. ¿El grande? ¿Se portó bien? ¡Wow! ¡Pero Pequeño. Carrito. Daniel ya recibió su regalo, pero todavía nos faltan 2 señores. Jovencito menor. Te estaba esperando, va. Mira, eso es para ti. Dame el regalo. Toma. ¿Qué te lo voy a regalar? Eso es buen regalo. Cántame algo. Jo, jo, jo. Barquito de papel, mi amigo. Vamos a navegar por el ancho mar. ¡Bravo! Mira, eso es para ti. Una memoria eterna. Eso. Una memoria eterna. ¡Lo que queríamos! Angelitos saben de todo.
Claro. Gracias. Nada. Siéntate. ¿Te portaste bien? ¿Te portaste bien? Claro que sí. Cántame una canción. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Yo no sé cantar. Mira. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Qué feo! A ver, que mamá Noel te ayuda. Sí. Te voy a ayudar. Pero qué lindo. Gracias. Palabras. ¿Qué será adentro? No sé. Mira. Nuevas uñas. ¡Qué hermoso! Mira. Qué reguero hicimos. Tan, 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 tan. Terminamos este día, creo. Pero eso no quiere decir que la diversión se acaba. No. Pero nuestros estómagos ya dicen basta. Y eso que estoy comiendo galletitas polacas. Yo también. ¿Y qué tal te pareció esta Navidad? Fue maravillosa, de verdad. Mira, la pasamos súper bien y con mucha comida, mucha variedad y mucha comida. Y nos sobró. Entonces vamos a comerla durante la próxima semana, creo. 25, 26, 27, 28, 29 y 31. Y bueno, espero que ustedes la hayan pasado bien. Les deseamos feliz Navidad. Que pasen ya feliz resto del año en familia y con sus amistades. Feliz Navidad y próspero año. Nos vemos en la próxima. Chao.